Hoy comenzaremos hablando de lo que son las ecuaciones, ¿sí? Y cómo resolver una ecuación. Cuando resolvemos una ecuación, nuestra meta es encontrar los valores que prueben que un enunciado es verdadero o prácticamente podemos decir que tenemos que obtener el valor de X. La diferencia entre una ecuación lineal y una expresión es prácticamente el símbolo de igualdad, ¿sí? Cuando tenemos un símbolo de igualdad significa que es una ecuación y hay que resolver. Y cuando tenemos una expresión lineal no vamos a tener un símbolo de igualdad y a veces no tenemos que resolver, simplemente tenemos que simplificar o hacer otro tipo de cosa, pero no resolver. Ahora debemos de obtener un enunciado de la forma siguiente. De un lado vamos a tener que tener un variable, en este caso va a ser X, ¿sí? Y del otro lado del símbolo de igualdad tenemos que obtener un número o cuál es el valor de X. Algo muy importante que recordar es que cuando hacemos una operación, lo que hacemos de un lado de la ecuación, eso quiere decir del lado izquierdo del símbolo de igualdad, tenemos que hacer exactamente lo mismo del lado derecho del símbolo de igualdad. Y por último, en las ecuaciones de un solo paso, simplemente se va a realizar una sola operación, ¿ok? Para encontrar el valor del variable. Esta es la de un solo paso. Tenemos otras, ¿verdad? Pero en las ecuaciones de un solo paso solo se aplica una operación para encontrar el valor del variable. Hablemos un poquito de las ecuaciones de un solo paso. Para obtener el valor de X, vamos a tener que despejar X. ¿Qué significa eso? Despejar X significa que vamos a dejar a X sola del lado izquierdo del símbolo de igualdad, ¿sí? Y para poder hacer eso, vamos a tener que hacer una operación contraria a lo que tenemos en la operación. Por ejemplo, si del lado izquierdo tengo una multiplicación, voy a tener que hacer lo contrario para poder despejar o dejar sola a X del lado izquierdo. Si tengo una multiplicación, voy a tener que dividir. Si tengo una división, voy a tener que multiplicar. Si tengo una suma, restaré. Y si tengo una resta, entonces sumaré. Esto puede sonar un poquito confuso. En la siguiente diapositiva les muestro algunos ejemplos que tal vez les puedan ayudar a entender este proceso un poco mejor. Empecemos con el ejemplo de 2x es. Empecemos con el ejemplo de 2x es igual a 8, ¿sí? Como nosotros vemos en esta es una ecuación porque tenemos el signo de igual. Ahora, nosotros vemos aquí el 2x. La x es nuestra variable, lo que significa que puede representar cualquier número, ¿sí? Pero yo tengo que saber qué número es x, ¿sí? Cuando yo veo el número 2 y el variable x, esto me está diciendo que es una multiplicación. 2 multiplicado por 8 por x me tiene que dar 8, ¿sí? Lo voy a poner en paréntesis para que veamos que es una multiplicación. Entonces, recuerden, en la regla anterior tenemos que hacer lo contrario para sacar el resultado de x, ¿sí? Entonces, si es una multiplicación, lo contrario es una división. Entonces, yo voy a dejar a X, mi propósito es dejar a X sola del lado izquierdo para que me dé del otro lado del signo de igual su total o qué es qué cantidad representa X. Bueno, entonces, como dije, esta es una multiplicación, lo que tengo que hacer es lo contrario, una división, ¿sí? Entonces, aquí lo pongo debajo porque esto representa división, pero recuerden, lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. Entonces, aquí voy a dividir entre 2. Aquí voy a cancelar porque prácticamente estoy pasando este lado al siguiente, al derecho para poder dejar a X sola. Ahora sí, tengo X es igual a 8 sobre 2. Pero esto yo lo puedo dividir, esto significa división, ¿verdad? Entonces, ¿qué es 8 entre 2? Entonces sabemos que 8 entre 2 es igual a 4. Y este es mi resultado. X representa el número 4, ¿sí? Este es un ejemplo, pondré una línea aquí. Les doy otro ejemplo. Si yo tengo
x más 5 es igual a 2, ¿sí? Aquí me está diciendo que x puede ser cualquier número, ¿verdad? Pero ¿qué número va a representar x? Tiene que ser un número que si le sumo 2, perdón, que si le sumo 5, me va a dar 2, ¿sí? No tengo que quebrarme la cabeza, simplemente tengo que seguir la regla. Recuerden, hago lo contrario de lo que me están diciendo. Aquí me está diciendo que es más 5, ¿sí? Entonces es una suma. Y recuerden que mi propósito es despejar a X, dejar a X del lado izquierdo y que un número me dé, que me dé el resultado en un número del lado derecho y ese sea mi resultado. Entonces, me está diciendo que es una suma, tengo que hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Restar. Si es más 5, yo digo menos 5. Y esto se cancela, ¿verdad? Porque si yo digo 5 menos 5, pues va a ser 0. Ahora recuerden, lo que hago de un lado del signo de igual, lo tengo que hacer del otro. Entonces, voy a hacerlo aquí, ¿sí? Aquí ya me queda x despejada. Ya me queda x despejada porque ya cancelé este lado y ahora resuelvo la ecuación. ¿Qué es 2 menos 5? Recuerden que tengo un número positivo y tengo un número negativo. Cuando tengo un número positivo y uno negativo, significa que los voy a tener que restar y me voy a tener que quedar con el símbolo del número mayor, ¿sí? En este caso, el símbolo del número mayor es negativo. Entonces digo 2 menos 5, voy a restar, 5 menos 2 es 3. ¿Y cuál tenía el símbolo, cuál tenía el mayor valor? ¿2 positivo o negativo 5? Negativo 5, ¿verdad? Entonces me voy a quedar con ese símbolo. Entonces mi respuesta es que x es igual a negativo 3, ¿sí? Les doy un siguiente ejemplo. El siguiente que les voy a dar es 5x igual a 15. Este es muy parecido al primero que les enseñé arriba, ¿sí? Recuerden, si tengo un número y luego tengo x al lado, me está diciendo que el 5 lo tengo que multiplicar por algo para que me dé 15, pero eso es lo que quiero encontrar. ¿Qué valor tiene x? Entonces, lo pongo otra vez en paréntesis para recordar que esta es una multiplicación. ¿Qué es lo contrario de una multiplicación? Ya habíamos dicho, es una división. Entonces, tengo que dejar a x solo y despejado de un lado y voy a deshacerme del 5. Era una multiplicación, lo voy a hacer una división, ¿sí? Lo cancelo de este lado, pero lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro, ¿sí? Ahora ya tengo despejada x porque ya había cancelado del lado anterior. Entonces, ahora sí efectúo la operación. 15 entre 5 es igual a 3. Entonces, el valor de x. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones de dos pasos. Acabamos de cubrir las ecuaciones de un paso, ahora vamos a hacer las de dos pasos, ¿sí? Para hacer una ecuación de dos pasos, vamos a tener que aplicar dos operaciones. Recuerden que en el otro nada más realizamos una operación para despejar a x. Recuerden que la palabra despejar significa dejar sola a x, ¿verdad? Entonces, para hacer eso en los ejemplos pasados, simplemente tuvimos que efectuar una sola operación. En este caso, estas operaciones nos van a requerir dos pasos para poder despejar a x, ¿sí? Ahora, para poder hacer esto, tenemos que seguir dos pasos esenciales. El primero es de que del lado izquierdo del símbolo de igualdad, lo primero que tenemos que hacer es anular toda operación que sea de suma o resta. Ese va a ser el primer paso, ¿sí? Anular toda operación de suma o resta.
Y el segundo paso va a ser anular toda operación de multiplicación y división. Veamos el siguiente ejemplo. Digamos que me están pidiendo que yo obtenga el valor de x de la siguiente ecuación. Mi ecuación es 4x menos 1 es igual a 7. ¿Sí? Vean cómo se ve diferente a los ejemplos anteriores. En los ejemplos anteriores hubiera tenido nada más a 4x igual a 7, lo que me requeriría solo un paso en una operación de un solo paso. Ahora tengo dos que resolver aquí, ¿sí? Ahora, si recordamos, el primer paso que les acabo de decir es, tenemos que anular toda operación de suma o resta del lado izquierdo del símbolo de igualdad. El que tenemos aquí es menos 1, ¿sí? Es una resta. Entonces, tengo que anular de ese lado, prácticamente tengo que cancelarlo de ese lado, ¿sí? Y tengo que hacer, para cancelarlo, tengo que hacer lo contrario. Si es una resta, voy a hacer una suma. Entonces es 1 y ya se cancela de este lado. Pero no es nada más así de sencillo, ¿verdad? Lo que hago de un lado del símbolo de igualdad, lo tengo que hacer del otro. Entonces ahora lo tengo que pasar aquí, ¿sí? Ahora sería 4x es igual a, ¿qué es 7 más 1? Pues es 8. Pero aún no tengo a despejada x, ¿verdad? Todavía ahí hay un 4. Recuerden que si tengo un número y luego x, ¿qué significa? Es una multiplicación, ¿sí? Entonces recuerden, lo que tengo que hacer es lo contrario. Si es multiplicación, tengo que dividir por ese mismo número para cancelarlo, pero si lo hago del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del derecho. Se cancelan los 4, ¿sí? ¿Y qué es 8 entre 4? 8 entre 4 es 2. Entonces, x es igual a 2. ¿Vieron cómo tuve que hacer dos pasos? 1, 2, para llegar a mi resultado de x, ¿sí? Les doy un ejemplo más. Si me piden obtener el valor de x en la siguiente ecuación, pongan atención. X sobre 7. ¿Qué significa cuando lo ponemos así? Recuerden, puede ser una fracción, pero si es una fracción, es una división, ¿sí? Más 3 es igual a negativo 5, ¿sí? Recuerden los pasos. Primero tengo que anular toda operación de suma o resta. Segundo, tengo que anular toda operación de multiplicación y división. Entonces, la primerita que tengo que hacer es este más 3. ¿Sí? Si es más, tengo que hacer lo contrario, que sería menos 3, pero si lo hago de un lado, lo hago del otro. Así ya lo puedo cancelar aquí. Entonces ahora me quedaría x sobre 7, que es negativo 5 más negativo 3. Como ambos tienen el símbolo de negativo, los voy a sumar y voy a mantener ese símbolo. 5 más 3 es 8, pero negativo 8. ¿Sí? Ahora ya está que ya estoy aislando a x, ¿verdad? Ya la estoy dejando sola, pero aún tiene ese 7 debajo. Recuerden que esto significa una división, porque no está del lado de la x, sino está debajo de la x. Esto significa división y la voy a cancelar haciendo lo contrario, que en este caso es una multiplicación. Entonces, multiplicación, así ya lo puedo cancelar aquí, pero lo que hago de un lado, lo hago del otro, por 7. ¿Sí? Ahora efectúo esa multiplicación, que es negativo 8 por 7. 8 por 7 es 56. Cuando multiplico un negativo por un positivo, siempre va a ser negativo. Esa es la regla. Entonces, es 56, pero negativo. Y este es el valor de x. Nuevamente, tuvimos dos pasos, 1 y 2, ¿sí? Para obtener el valor de x. Estas son las ecuaciones de dos pasos.
Finalmente, vamos a ver las ecuaciones de pasos múltiples. Algunas ecuaciones lineales contendrán variables en ambos lados de la ecuación o expresión, ¿sí? Y tenemos que simplificarlos en ambos lados, ¿sí? Esto significa que vamos a tener variables tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Realmente se ve difícil, pero no es difícil, ¿sí? Para poder efectuar este tipo de operaciones, la ecuación debe de ser simplificada antes de aplicar el procedimiento habitual para anular las operaciones. Digamos que nos piden encontrar el valor de x en la siguiente ecuación. Tenemos 2x menos 4 igual a, ahora pongan atención, vean cómo va a ser diferente a las anteriores, x más 2, ¿sí? Como pueden ver, aquí tengo un variable, pero también del otro lado del símbolo de igualdad tengo otro variable. Para poder resolver esto, recuerden, nuestro propósito principal es dejar a x despejada del lado izquierdo. Para poder hacer esto, entonces, ¿qué significa que tengo que hacer? Que tengo que tomar la x del lado derecho y pasarla al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi primer paso. Mi primer paso es mandar a x a el otro lado. Pero aquí x, puesto que no tiene un símbolo de negativo antes, significa que es una x positiva. Entonces, para poderla pasar al otro lado, voy a tener que restarla, ¿sí? Negativo x, así ya la cancelo de este lado, pero la tengo que pasar para acá, ¿sí? Entonces sería 2x menos x menos 4 igual a 2, ¿sí? Aquí tengo 2x y tengo menos x, ¿sí? Entonces tengo positivo y tengo negativo. La regla de cuando tengo positivos y negativos es que los tengo que restar. Entonces, si a 2x le quito una x, me va a quedar x, ¿verdad? Todo lo demás se queda igual, ¿sí? Ahora que lo tengo así, recuerden, mi siguiente paso es despejar a x y lo voy a hacer deshaciéndome de este negativo 4, ¿sí? Si es resta, tengo que hacer lo contrario y voy a hacer una suma para pasarla al siguiente lado. Entonces ahora, si lo hago del lado izquierdo, lo tengo que hacer del derecho, ¿verdad? Ahora sí, ya me quedaría x sola, que es 4 más 2, 6. Entonces el resultado de x sería 6, ¿sí? Ahora aquí les pongo otro ejemplo, ¿sí? Este va a ser un poquito más complicado. Si me piden obtener el valor de x de la ecuación 3 por x menos 6 más 1 igual a negativo 2, ¿sí? En este son varios pasos múltiples. Sin embargo, nos damos cuenta de que del lado derecho no tenemos otro variable. El único variable que tenemos es del lado izquierdo. Pero para poder despejar ese variable nos va a tomar un poco de trabajo, ¿sí? Vamos a tener que hacer varias operaciones. Primeramente, esto. Esto significa, cuando yo lo tengo así, es que voy a tener que hacer una multiplicación. Voy a tener que multiplicar el 3 por la x, ¿sí? Y voy a tener que multiplicar el 3 por el negativo 6. ¿Sí? Vamos a empezar con eso, ¿ok? Esto es lo que se llama propiedad distributiva, ¿sí? Entonces voy a tener que aplicar propiedad distributiva. 3 por x es 3x. 3 por negativo 6 es negativo 18. Recuerden, un positivo por un negativo siempre va a ser un negativo, ¿sí? Ahora, ya que hice la propiedad distributiva, ya nada más copio lo demás. Entonces, ahí está, más 1 igual a negativo 2. Ahora voy a combinar los términos que son iguales. Negativo 18 y 1 son iguales, entonces los puedo combinar, ¿verdad? Puedo efectuar esa operación.
Entonces ahora sería 3x, negativo 18 más 1 es negativo 17, porque una suma y una resta, perdón, un positivo y un negativo se restan y se quedan con el símbolo de mayor, del número mayor, que en este caso sería el 18. Entonces, negativo 18 menos 1 es negativo 17, ¿sí? Ya que lo tengo así, nada más copio el resto, ahora sí lo tengo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es mi siguiente paso? Voy a tener que deshacerme primeramente, recuerden, mi meta es dejar sola, ¿sí? O despejar a X. El primer paso que voy a tener que hacer aquí es deshacerme de sumas y restas, que sería el negativo 17 o menos 17. Para deshacerme hago lo contrario, positivo 17 y lo hago también de este lado, ¿sí? Ahora, ¿qué me queda? 3x es igual a 17 menos 2, 15. Aún x no está despejada, tengo que quitar ese 3. Esto significa, el 3 y la x significa que es multiplicación, ¿recuerdan? Entonces tengo que hacer lo contrario, que es división. Si la hice de este lado, lo cancelo, pero también lo tengo que hacer del otro. Entonces me queda x es igual a 15 entre 3 es 5. Y ese es mi resultado, ¿sí? En realidad es muy sencillo, nada más de que desafortunadamente se tienen que seguir varios pasos. Pero esta es la forma en que hacemos las ecuaciones de pasos múltiples. Ahora que terminamos con el capítulo 11, vamos a hablar de algunos puntos importantes del capítulo 12, que es representaciones gráficas. Primeramente tenemos esta gráfica. Las ecuaciones con dos variables o incógnitas pueden ser representadas con gráficas. Esta que ustedes ven aquí, esta es una gráfica, ¿sí? Entonces, las variables, las ecuaciones como las que trabajamos ahorita en el capítulo 11 y encontrar el valor de sus variables, en el caso era X, ¿verdad? Pero pues también puede ser Y, etcétera. Estas ecuaciones pueden ser representadas en una gráfica como la que tenemos aquí en esta diapositiva. Ahora, las ecuaciones se representan por lo general sobre el plano de coordenadas. Este es el plano de coordenadas, ¿sí? Ahora, tenemos plano de coordenada X e Y, ¿sí? En este caso, la línea que corre de izquierda a derecha es lo que consideramos X, ¿sí? Y de arriba hacia abajo es lo que consideramos Y. Como pueden ver, este plano de coordenadas está dividido en cuadrantes, en 4 cuadrantes. Este es nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante, perdón, nuestro tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En medio tenemos lo que le llamamos el punto de origen. Es donde está el 0 de la línea de X y el 0 de la línea de Y, ¿sí? En un momentito más les voy a explicar exactamente cómo se usan estos planos de coordenada, pero es importante saber estos puntos. Entonces, esto se le llama plano de coordenada o gráfica. Estos son nuestros cuadrantes, está dividido en 4 cuadrantes. Este es nuestro eje de Y y este es nuestro eje de X. Aquí tenemos nuestro punto de origen, que es 0, 0. Ahora, algo importante que deben de saber. Cualquier número o cualquier coordenada que tengamos que poner en nuestra gráfica donde X sea positivo, tendrá que ir desde el punto de origen hacia la derecha. Si X es negativo, entonces es del punto de origen hacia la izquierda. Ahora hablemos de Y, de arriba hacia abajo. Si Y, el valor de Y es positivo, tiene entonces que ir del punto de origen hacia arriba. Si es negativo, tiene que ir del punto de origen hacia abajo, ¿sí? Entonces, tenemos arriba y derecha son positivos, tanto X como Y. Abajo e izquierda son negativos, tanto
el eje X y el eje Y. Las gráficas de las ecuaciones están compuestas de puntos individuales. La representación de los puntos es lo que se conoce como coordenada X y coordenada Y. ¿Sí? Es de esta la forma en que lo ponemos. El primer número siempre va a ser la coordenada X y luego la coordenada Y. Se le llama pares ordenados a los puntos representados sobre el plano de coordenadas, ¿sí? Digamos, esta es una muy mala representación del plano de coordenadas, pero digamos de que tenemos un punto aquí, ¿sí? Y otro aquí, y la línea pasa así. Este va a ser representado, este punto que tenemos aquí, va a ser representado por un par ordenado de X y Y. Lo mismo con este punto es una representación de X y de Y, pero obviamente no lo tenemos como X y Y, es con números, ¿sí? Es con valores, ¿sí? Primero se escribe siempre el valor de X y viene seguido del valor de Y. Ahora, estos puntos representan la posición del punto en el plano de coordenadas y comienza siempre desde el punto de origen. ¿Recuerdan que les hablé del punto de origen? Siempre estos valores van a ser representados comenzando del punto de origen y que es la distancia de izquierda a derecha que respecta a ese punto. Recuerden que a la izquierda significan los valores negativos. Todo lo que está de este lado va a representar los valores negativos. ¿Por qué? Porque recuerdan que X hacia la izquierda son números negativos, ¿sí? Ahora también todo lo que está en la parte de abajo son negativos, ¿sí? Negativos todo lo que está a la izquierda y negativo todo lo que está en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que le llamamos los pares ordenados y van a ser muy importantes que sepan que primero es el valor de X, luego el valor de Y y que pueden ser representadas en una coordenada o en una gráfica, ¿sí? Porque es en lo que vamos a estar trabajando. Ahora, lo siguiente que tenemos que saber, que ya les dije hace un momentito, es de que X va a tener un valor e Y va a tener un valor. Es necesario que existan estos valores para que nosotros lo podamos poner en nuestra gráfica. Ahora sí pasemos a modelar lo que significa una representación gráfica, ¿sí? Vamos a hablar de una representación gráfica de rectas. La gráfica de una ecuación es la representación de todos los puntos que hacen que una ecuación sea verdadera. Por ejemplo, si queremos, podemos representar Y es igual a 2X más 5, Y es igual a negativo X más 1, ¿sí? Ahora, algo que debemos de saber es de que cuando el término X tiene un exponente igual a 1, eso quiere decir que no es X al cuadrado, no es X al cubo, a la cuarta potencia, o sea que X está solo, que tiene nada más un exponente de 1. Nuestra representación va a ser lineal, que eso va a ser una recta, ¿sí? Cuando el término de X tiene exponente 1. Para representar gráficamente una ecuación lineal es necesario que determinemos solo dos puntos de la recta y entonces vamos a poder conectarlos para completar la gráfica. Ahora, para hacer esto sencillo, vamos a determinar esos dos puntos y podemos seleccionar dos valores cualquiera de X, ¿sí? Le vamos a dar un valor a X, el que nosotros queramos. Pero para hacerlo lo más sencillo posible, yo les recomiendo que siempre digan que X va a ser igual a 0 o igual a 1, ¿sí? Esto se los va a hacer todo mucho más sencillo. Una vez que sabemos el valor de X, ya sea que digamos que es 0 o que digamos que es 1, ¿sí? Entonces vamos a poder determinar el valor correspondiente de Y para hacer nuestra ecuación, ¿sí? Ahora, yo aquí
en esta parte yo ya les tengo la gráfica, pero les voy a enseñar cómo saqué esa representación, ¿sí? Vamos a decir, ok, tenemos que representar gráficamente la recta que corresponde a la ecuación y es igual a 3x más 1, ¿sí? Es aquí donde viene muy útil todo lo que aprendimos en el capítulo 11 de cómo despejar, ¿sí? Nuestros números para poder sacar el valor del variable. Estábamos trabajando con el variable x, pero recuerden, un variable puede ser cualquier cosa, inclusive y o lo que quieran. Para hacer gráficas tenemos que sacar los variables de x y sacar los variables de y, puesto que eso es lo que usamos para nuestras coordenadas, ¿sí? Para tener nuestros pares ordenados, ¿sí? Entonces, queremos poner en una representación gráfica. Como no tiene importancia qué valores de x seleccionemos, recuerden, yo les sugerí que sean 0 y 1. Entonces voy a decir que para 1 voy a primero trabajar con x diciendo que es igual a 0. ¿Sí? Lo que necesito hacer aquí, la pregunta es, ¿qué valor tiene y? Porque yo ya sé que x, recuerden que lo tengo que poner en un par ordenado. Recuerden que primero viene x y que después viene y, ¿sí? Yo ya le di un valor a x. Yo sé que x es 0, pero tengo que ver qué valor le voy a dar a y para poderlo representar. Bueno, ahora ya que dije que x va a ser 0, ahora voy a efectuar la operación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente voy a tener que sustituir a x por 0. Entonces es y es igual a 3 por 0, porque es x aquí, más 1, ¿sí? Ahora resuelvo. Y es igual a 3 por 0, 0, más 1, los combino, entonces y es igual a 1. Entonces ya aquí ya me dio mi primera coordenada. X era 0 e y es igual a 1. ¿Recuerdan? Debe de ir acomodado así. Primero y a x y luego y. Aquí está mi primera coordenada. Entonces, yo aquí en mi gráfico es lo que hago. Primero voy a irme a 0, ¿verdad? Aquí está 0 de x. A x no me voy a mover ni a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4. Simplemente me voy a quedar aquí en 0. Pero la coordenada de y es 1, entonces lo subo. Y es por eso que está aquí, ¿sí? El punto 0, 1. Ahora ya tengo un punto, pero ahora necesito el siguiente punto. Yo ya dije que x iba a ser igual a 0. Y como recuerden, lo queremos hacer lo más sencillo posible, ahora voy a decir que para esta misma ecuación, 3x más 1, yo ya le había dado el valor a x de 0, pero ahora voy a decir que x es igual a 1, para que me dé mi segundo punto en la coordenada, va a ser 1. Entonces, otra vez tengo, recuerden, tiene que ser x, y, a x le estoy dando el valor de 1, ahora tengo que encontrar cuál va a ser el valor de y. Entonces voy a resolver. Y es igual a 3, voy a sustituir x por 1, más 1. Y es igual a 3 por 1, 3, más 1. Entonces, el valor de y va a ser 3 más 1, 4. Ahora sí, ya sé que x era 1 e y es 4. Ahora me vengo a mi coordenada, ¿sí? Y ahora voy a buscar ese punto, 1, 4. El 1 es positivo, recuerden que el 1 es x, entonces si es positivo voy a moverme un lugar hacia la derecha. Todo lo positivo es a la derecha. Entonces, 1, ¿sí? Y me está diciendo que tengo que
en el Y, en el eje Y, que es de arriba hacia abajo, es 4, empezando desde el 0, desde donde dije que estaba la X, voy a moverme 4 lugares hacia arriba, porque es positivo. Si dijera negativo 4, me iría hacia abajo, pero como dice positivo 4, voy a subir 4 lugares hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y es por eso que mi siguiente punto está aquí. Ahora, yo ya tenía un punto aquí, que era la representación de 0, 1, y ahora tengo la nueva representación de 1, 4. Y ahora sí ya tengo mis dos puntos y los puedo atravesar con una línea recta. Es por eso que a esto se le llama una gráfica recta, ¿ok? Los puntos son rectos, ¿sí? Y es de esta manera en que los resolvemos. Ahora, hay muchas otras tipos de gráficas, ¿sí? Tenemos puntos que se intersectan, tenemos pendientes rectas, tenemos paralelas, perpendiculares, ¿sí? Todo esto se los recomiendo que lo vean en las diapositivas de el capítulo 12, ¿sí? Les estoy dando este sencillito para que sepan cómo empezar, pero si sabemos hacer vamos a saber hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, por favor, para los siguientes tipos de gráficas, por favor, revisen las diapositivas, la presentación de PowerPoint del capítulo 12, ¿sí? Y con esto vamos a terminar nuestro capítulo 11 y 12. También voy a subir las presentaciones del capítulo 11, las del capítulo 13 y las del capítulo 14, ¿sí? Cubrí estos puntos porque pienso que son los que van a ser no los más complicados, pero lo que es la base para que ustedes puedan entender los siguientes capítulos, ¿sí? Cualquier pregunta, ya saben, por favor, comuníquense conmigo al correo electrónico que se les proporcionó y con mucho gusto atenderé todas sus preguntas. Con esto terminamos nuestra clase de matemáticas completamente. Les agradezco mucho haber estado conmigo. Recuerden, cualquier pregunta, por favor, comuníquense. Y la siguiente clase que voy a empezar a subir será nuestra última clase, que es la de estudios sociales. ¿Sí? Así que estén al pendientes, por favor, la próxima semana empiezo a subir este material. Muchas gracias y mucha suerte.